Estamos por empezar la conversación con Gustavo. Vamos a ver quién se va conectando. Vamos a ver. Hola Gise. Vamos a ver, vamos a esperar que sume Gustavo. Hola, Centro Holístico Esencia de Villa de Rosario nos está acompañando. Andrea de la FM Vive. Muy bien, ¿cómo están? Se nos, se nos van actualizando los mensajes y los vamos viendo. Vamos a pedirle a Gustavo a ver si... Vamos a decirle a Andrea que le diga a Gustavo que es su esposo que se conecte, así yo lo puedo invitar. Gracias, Gise. Vamos a ver. Y en Facebook, ¿a quiénes tenemos? Roxana, qué alegría, Roxana, ¿qué tal? A Andrea le tenés que decirle al Gustavo que se sume a esta charla para que yo lo pueda invitar. No está conectado. Gustavo me busca desde su Instagram. Tiene que subirse a este vivo. A ver. André, ¿me estás escuchando? Hola, Ruth. A ver, un segundito, vamos a decirle a Gustavo que se tiene que sumar a este vivo. Ya volvemos enseguidita, enseguidita. Hola Gustavo, estoy en vivo en Facebook también. Tenés que entrar al vivo que yo estoy emitiendo, entrar a mi vivo en
Instagram y yo ahí te puedo invitar. Vamos a ver si se puede conectar ahora de nuevo. Vamos a esperar unos segunditos porque me está invitando desde su Instagram y es este Instagram el que necesitamos transmitir desde donde lo hemos promocionado. ¿Quién más nos está mirando en Facebook? Roxana. ¿Y quién más nos está mirando? A ver. Ahora sí. Perfecto. Ahora ya se está sumando Gustavo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ay, yo digo, ¿cómo le hago explicar? Así que corté el vivo anterior y no importa, te mandé un mensajito, no te hagas ningún problema. Te cuento, mientras esperamos que algunos más se sumen en Instagram, que recién nos estaban siguiendo, nos estaba siguiendo Ruth, Gisela, bueno, Andrea también, que te está haciendo apoyo, Andrea en casa. Bueno, en Facebook nos están siguiendo también Roxana y bueno, hay algunas personas más que veo ahora que se están sumando. Le vamos a contar a la gente que hemos preparado con Gustavo esta reunión donde vamos a hablar de las herramientas que nosotros necesitamos adquirir para conservar el empleo. Hola Daniel, también en Facebook. Y bueno, nosotros hemos estado trabajando juntos, diseñando un curso, un proyecto para hablar sobre el empleo. Y bueno, se está gestando, lo vamos a dar dentro de un tiempo cercano, vamos a decir. Y bueno, hoy vamos a hacer una mini presentación para ustedes para poder ayudarlos en este momento. Gustavo, te voy a pedir que te presentes, que les cuentes a la gente, porque hay gente de todos lados que nos están mirando, a qué te dedicas, qué formación tenés y bueno, vamos a arrancar con eso, ¿te parece? Así es. ¿Qué tal? Buenas noches, Lorena. Bueno, un gusto poder hacer esto, ¿no? Hoy estuvimos haciendo la previa y bueno, estamos haciendo, es algo que hemos armado desde hace ya un tiempo y bueno, lo estamos gestando despacio. La verdad, la presentación, yo soy ingeniero mecánico, tengo varios máster de negocios y otros máster de trabajo y trabajo en la organización del trabajo, ¿no? Mi trabajo específico es ser ingeniería de proceso en las industrias, reingeniería, y tengo mucha experiencia, una bastante experiencia en cuanto a los usos del método de trabajo de origen oriental, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de qué se trata, ¿no? Si uno se mete un poco en los medios, en todo esto, las palabras que no van a ser comunes, ¿no? La verdad que me parece que es muy interesante este tema, no hoy, pero hoy con más actualidad que antes, pero el mercado del trabajo siempre estuvo bastante complicado, ¿no? Siempre esta globalización que sufre nuestra economía de hace un tiempo bastante importante esta parte ha traído un cambio en todos los aspectos de nuestras vidas y fundamentalmente hoy, parados aquí en el medio de esta pandemia, todos, absolutamente todos tenemos miedo, ¿no? Miedo de distintos tipos, por supuesto. Uno de los miedos es el tema de perder el trabajo, como bien vos decías, y si uno escucha un poco, se aterra, ¿no?, con lo que sucede en el primer mundo. Entonces, ¿cuáles son las que queremos generar esta ayuda que me parece que es muy, muy fuerte, muy importante y no siempre se encuentra estas cosas, ¿no? Me parece que podemos y queremos ayudar a generar herramientas necesarias para en estos momentos difíciles, lo repito, poder acostarnos a dormir
dormir un poco más tranquilo en cuanto al tema del trabajo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, Lorena, porque hay mucha gente que a lo mejor no conoce los términos que a lo mejor vamos a estar manejando, pero lo vamos a hacer lo más didáctico posible. Exactamente. Hay que hablar de varias cosas, ¿no? Así es, vamos a hablar de varias cosas, pero hay muchas cosas que son de sentido común, absolutamente. Por eso lo vamos a bajar a la tierra lo más simple posible para que podamos ayudarnos en el momento más inmediato, ¿verdad? Así es, lo más simple posible porque, ¿no es cierto?, no estamos acostumbrados a esta evolución que tiene el cambio, que es muy acelerado. Entonces hay muchas cosas que debemos pensar y la podemos hacer desde nosotros, desde nuestro interior. Exactamente. Y eso se llama círculo de influencia, ¿no? Y en la medida que vayamos un poquito charlando, la gente ya se va a ir enterando de qué significa este famoso círculo de influencia y cómo tratar de nosotros mismos ser los partícipes del cambio. Todas las crisis, absolutamente todas, tienen posibilidades y son los momentos de mayor progreso en algún sentido, ¿no? Y un poco el mensaje que queremos dejar es eso, ¿no? Que la gente entienda que se puede hacer mucho y que el protagonista del cambio somos nosotros. Tal cual. Les voy a pedir a todos los que nos están siguiendo que tengan la amabilidad de compartir este espacio, porque hoy de compartir para que las otras personas también se puedan sumar a esta videoconferencia que estamos haciendo, porque pensamos que estas herramientas, bueno, como les decía al comienzo, les pueden ser muy útiles y a personas que tal vez en una primera instancia pensamos que no y a lo mejor estamos haciendo un favor. Así que compártanlo y hagan las preguntas que deseen, las vamos leyendo y las vamos respondiendo. Hablaba Gustavo del miedo, de la incertidumbre. Nosotros antes de que ocurriera la pandemia, nosotros nos trazamos objetivos, nos trazamos metas, pero bueno, en este momento ocurrió esta situación que es totalmente extraña. ¿Y qué es lo que hizo? Interrumpió el ritmo normal de nuestra vida, la inercia con la cual actuábamos diariamente, y lo que hizo es que nos cerráramos mentalmente como si fuese un mecanismo de defensa, y nuestras conductas hicieron que tomáramos acción en algunos pequeños casos y muchos cayeron o caímos en la inacción. Entonces, son mecanismos de defensa, no quiere decir que nosotros no tengamos capacidades. Hoy vamos a descubrir que tenemos que sacar esas capacidades que quedaron ahí tapadas por el miedo. Esta situación de pandemia se transformó en una crisis que no solo es una crisis de salud, sino es una crisis económica que nos afecta a todos y nos ha dejado en algunos sectores más que otros, pero sí nos ha afectado a todos. A un nivel de que quedamos en una gran vulnerabilidad. Muchos sectores se han sentido desprotegidos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante ese miedo? Nosotros podemos pensarlo como una respuesta lógica a una situación que cae de imprevisto en nuestra vida, como a veces pasan otro tipo de situaciones, ¿no? A veces pasan cosas con familiares directos donde realmente uno no quiere que eso ocurra y nos corta la vida, nos cambia la vida. Esto también nada más que nos afectó de una manera masiva. Entonces, si nosotros lo miramos como una respuesta lógica a eso que nos ha amenazado en este momento, lo primero que hacemos es reconocerlo y aceptarlo, porque en la medida que nosotros lo aceptamos, ¿qué hacemos? Empezamos a resolver, empezamos a trabajar en ello. Entonces, un empleado, en este caso un empleado porque está dentro de una organización, pero también puede ser una persona que se desarrolla en una actividad independiente o algún empresario, pero me refiero al empleado puntualmente, que de eso vamos a hablar hoy, sobre cuidar el lugar de trabajo. A veces en las primeras instancias de esta pandemia, hoy ya se ha liberado bastantes actividades, pero en las primeras instancias, bueno, nosotros en una cuestión de prevención, nos mandaban a casa, y está bien por una cuestión de cuidarnos, pero la mentalidad que nosotros tenemos que desarrollar no es esta de
estoy en casa y estoy de vacaciones, total, cobro el sueldo igual. Nosotros tenemos que entender que debemos desarrollar en nosotros habilidades diferentes que me permitan a mí tomar una actitud más proactiva dentro de lo que es una organización. ¿Qué quiero decir con esto? Yo también empiezo a hacerme responsable de mis actos, de lo que sí hago y de lo que no hago. Y si yo veo que hoy el mundo o la sociedad o, el ámbito económico, laboral está teniendo una demanda diferente, yo me tengo que preparar para hacer frente a esas demandas diferentes. O sea, no tengo que esperar que mi empleador me capacite, por ejemplo, una área. Yo sola tengo que encargarme de instruirme, de recuperar habilidades que tenía dormidas y también de desarrollar habilidades nuevas. ¿Para qué? Para transformarme en un ser de valor dentro de la organización. Puedo, en el mejor de los casos, transformarme en un ser indispensable dentro del equipo de trabajo. Pero también, más allá de indispensable, yo tengo que transformarme en una persona donde mi organización, mi comercio, el círculo donde yo estoy perteneciendo, realmente me necesite y que yo sea una parte fundamental en su funcionamiento y en su productividad. Entonces está bueno que nosotros nos preguntemos qué pequeñas acciones podemos hacer, en qué yo puedo ser más eficiente, en qué me puedo preparar para ser un miembro que aporte valor a mi organización. Y de esa manera lo que vamos a lograr es que se desarmen estas reacciones de lucha, de huida o de estancamiento que genera el miedo en situaciones como esta. ¿Qué te parece, Gustavo? Muy bueno, una muy linda introducción y es fundamental desarrollar esas herramientas y trabajar un poco desde adentro, ¿no? Como bien vos lo decías, esta transformación que se nos vino, que se nos impuso a nivel mundial, no es que nadie nos esté corriendo dentro de nuestras empresas, ocasiona que tenemos que empezar a trabajar y tenemos que empezar a ser más flexible todo, ¿no? Y ahí surge un término que a mí me gusta siempre traerlo a la mesa, se llama empleabilidad. ¿Qué significa la empleabilidad? Es un término que engloba muchas cosas. La empleabilidad significa la capacidad que tienen o deben tener los empleados para adaptarse a los cambios profundos del mercado laboral. Quiere decir que si nosotros siempre estuvimos acostumbrados a cumplir un horario, tener una determinada cantidad de horas semanales de trabajo, o tener en un lugar determinado, o lo que fuere, eso ya no va a existir más en el futuro. Si estamos acostumbrados a hacer siempre la misma operación de empresa o de nuestro trabajo, eso no va a existir más. ¿Por qué? Porque así como esta situación de cambio violento le ocasiona un proceso de mucha presión a nuestros patrones, a los empresarios, ellos necesitan también tener un equipo de trabajo flexible. ¿Qué significa tener un trabajo flexible? Que el operario, el empleado, haga lo que necesita el empresario en el momento adecuado. Ya no podemos más decir, no, este horario no lo cumplo, este horario me complica, esta operación no la hago en una empresa, bueno, en un proceso de trabajo. ¿Por qué? Porque como el mercado laboral es muy dinámico, también tenemos nuestra competencia interna. La gente que evoluciona más rápido, que lee, que se instruye, que se capacita por su cuenta, como vos lo decías recién, es la gente que compite con nosotros. Y si nosotros nos quedamos dormidos, nos quedamos dentro del lugar que siempre estuvimos, total,
llega siempre fin de mes y tenemos un sueldo, y ellos nos van a sacar ventaja, ¿eh? En un momento determinado se habla ya mucho del desempleo y a futuro de las nuevas formas de trabajo, que eso daría para poder hacer otro curso, ¿no? Se habla de la robótica, de toda la fuerza que se va a ir reemplazando, que el trabajo... Entonces, la empleabilidad es muy importante que la podamos tener en cuenta y llevarla a cabo. Empleabilidad es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para adaptarnos a los cambios que son muy violentos y muy dinámicos. Tenemos que estar abiertos, tenemos que ser proactivos, tenemos que escuchar, tenemos que participar, tenemos que ser protagonistas del cambio. Porque si nos quedamos parados en el lugar y comenzamos a buscar quién tiene la culpa, uno o el otro, y eso lo único que nos hace es sumergirnos cada vez más. Por eso la empleabilidad, una persona, un operario que tenga una gran capacidad de empleabilidad, que le sea útil al patrón, al empresario en distintos sectores de la compañía, es mucho más, saca muchas más ventajas que un operario que se queda aletargado, ¿no? Eso es algo casi de sentido común, nos cuesta. Quizás que nos cueste decir, pero ¿cómo hacer esto, este horario, o estos días de trabajo, o lo que fuere? Y bueno, lamentablemente es lo que se viene y hay que adaptarse a eso, y es esa la persona que va a sacar ventaja dentro del mercado laboral. El mercado laboral, que repito, es cada vez más competitivo, porque cada vez se achica más la cantidad de trabajo, por la rapidez de los cambios, por lo que fuere. Hay un montón de factores que podemos analizar. Mejor no da esta charla para que podamos hacerla, pero fundamentalmente a tener en cuenta la capacidad de trabajo, de adaptación al cambio que debemos tener. Exactamente. Vos fijate que cuando hay, como decíamos, cuando hay crisis, bueno, la crisis significa cambio. Pero ¿qué pasa en nosotros? Nuestro cerebro, como siempre digo, le cuesta cambiar. Entonces, nosotros tenemos reacciones también emocionales, como por ejemplo, a veces a través de estas emociones que se nos disparan porque nos cuesta adaptarnos a ese cambio, hace que nos enojemos, o al revés, también puede ocurrir que nos desmotivemos, que tal vez elevemos la voz mucho más alto que en ocasiones normales porque nuestras susceptibilidades están a flor de piel. Entonces nosotros tenemos que empezar a desarrollar también la capacidad dentro de lo que es una organización, un empleo. Digo organización porque a veces son organizaciones más grandes y a veces son empleos dentro de un grupo de trabajo, un grupo más reducido, pero lo que importa es que debemos cuidar nuestras emociones para que no se arruine la calidad de las relaciones interpersonales dentro de lo que es el equipo de trabajo. Y cuando hablo de las relaciones interpersonales, me refiero en todas las direcciones, desde mi lugar hacia mis jefes, desde mi lugar hacia mis compañeros. Y también si nosotros no estamos óptimos o armoniosos en cuanto a nuestras emociones, también lo vamos a transmitir a un sector muy importante que son nuestros clientes. Y hoy lo decía en un video grabado que hice para publicitar, que tenemos que cuidar a nuestros clientes porque son el combustible de nuestro negocio. Y si bien yo soy el empleado y a mí me pagan el sueldo, bueno, me lo van a pagar si los clientes vienen a mi negocio. Entonces, nosotros debemos desarrollarnos en las distintas áreas de la inteligencia emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos ejercer autoconocimiento de qué es lo que me está pasando y autodominio, porque yo no puedo perder el control ante el primer cambio o ante la primer sugerencia que alguien me dice, o reaccionar en vez de accionar cuando pasa una situación tal vez que yo no esperaba, simplemente por el hecho de que me sorprenda y que otra cosa más arriba de lo habitual, arriba de esta situación que ya genera tensión,
otra cosa más que me tengo que ocupar. Entonces, a través del autodominio nosotros podemos mejorar este tipo de cosas. Otro tema también, el tema de empatizar con las personas con las cuales estoy trabajando. ¿Eso qué quiere decir? Que más allá de comprender las emociones del otro, yo también puedo contagiar emociones positivas en el otro para ayudarlo a realizar determinadas tareas de una manera más productiva. Tener en cuenta también mi propósito en la vida, mi misión en esta vida, y no me quiero ir por las ramas en cuanto a algo como si fuera algo abstracto. ¿A qué me refiero con mi misión o mi visión? Yo quiero transformarme en un ser realmente que sea asertivo, que sea productivo, que sea una persona de excelencia dentro de lo que yo estoy haciendo. Entonces, uno debe plantearse qué visión quiere tener sobre sí en este contexto actual para conservar la fuente laboral, porque cuando nosotros tenemos esa visión de nosotros mismos va a ser más fácil que nos adaptemos con mayor flexibilidad a ese cambio, porque para nosotros va a ser realmente importante. Y también tenemos que tener habilidades sociales, esto de las relaciones, pero también habilidades que ahora las vamos a ver, habilidades comunicacionales, porque si no hay comunicación, no hay forma de que nosotros podamos lograr nuevos acuerdos, que tomemos decisiones realmente que sean de peso, que nos ayuden a seguir funcionando dentro de lo que es la economía, donde todos necesitamos que esto funcione para vivir y para progresar. Y si ocupas algún puesto de liderazgo, con más razón todavía, porque tenés la responsabilidad de influir positivamente para que tu personal se encuentre motivado en estos momentos de tantas turbulencias. Y más allá del puesto de líder, yo quiero que sepan que cada uno de nosotros es líder en su propio puesto, en su propia vida, y es ahí donde nosotros también podemos ejercer la propia automotivación. Así es. Me da pie lo que estás diciendo a un tema que también es muy interesante y muy importante, ¿no? Que se llama estrategia. En la vida nos planteamos situaciones, vos hablaste de la misión, de las metas, y bueno, y todo se va armando alrededor de la estrategia. ¿Qué es lo que es la estrategia? La estrategia es un camino que necesitamos lograr recorrer para poder obtener nuestras metas. Entonces, en este momento, como bien lo decías vos, de mucha turbulencia en el ojo de la tormenta, tenemos que abrir nuestros pensamientos y decir cuál es mi estrategia hoy para sobrepasar esto, y no solo sobrepasar esto, sino conservarlo, que es lo más importante. Y en la carrera esta de estar activo en cuanto al trabajo, importante, ser una pieza importante dentro de la organización, en una empresa familiar, en cualquier ámbito, la estrategia es fundamental. Saber cuál es el camino que debo recorrer para lograr el objetivo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Uno de nosotros, en función a nuestra experiencia, nuestras vivencias, hacia dónde queremos llegar, lo tenemos que diseñar y no tenemos que corrernos, ¿no? La estrategia se va revisando, por supuesto, pero hay que recorrerla y hay que ir acomodándose, ¿no? Esto es un elemento de dar y volver, y siempre encontrar la situación. Lo peor, como lo decíamos cuando comenzamos, dormidos, quedarnos aletargados. Entonces la estrategia, decimos que es el camino que nos ayuda a recorrer todo este momento difícil, y cada uno de nosotros nos debemos adaptar a estos cambios y ser amplios. El término estrategia da para un montón de tiempo y de charlas y de comentarios y de intercambiar un montón de cosas, ¿no? Pero en todos los aspectos de la vida, para cada situación, cuando nos planteamos progresar o cambiar de una situación a otra, o en la medida que vamos recorriendo nuestra vida, que muchas veces nos miramos para atrás y nos
nos damos cuenta, mirá, todo el tiempo que recorrimos de dónde estábamos. Y quizás que no le tuvimos en cuenta nuestra estrategia. Y nos ponemos a revisar, mirá, yo nunca hubiera pensado tal o cual cosa. Y quizás que eso fue todo muy dinámico, ¿no es cierto?, medio desordenado. Hoy es importante el valor de la estrategia. Es muy importante tenerlo en cuenta. No lleva mucho tiempo, la podemos revisar y nos podemos ir adaptando y acomodando. Es casi un sentido común a la situación actual. Es como un mapa, ¿verdad? Un mapa, un mapa flexible. Un mapa flexible que tenemos que ir revisando, ¿viste? Y bueno, y no conocemos y tenemos miedo. ¿Qué es el miedo? Porque todo el mundo habla de incertidumbre y miedo. Miedo y incertidumbre van de la mano. El miedo es el miedo al cambio, ¿no es cierto? Estamos en un lugar donde, bueno, mando, y nos cambian las piezas, ¿no? Nos cambia, es como el ajedrez, ¿viste? Cuando te mueven las piezas. Sí. Y ya la situación no es la misma. Ya la situación no es la misma. Y si nosotros vamos a renegar de eso, y no podemos avanzar, no podemos cerrar. Por eso tenemos que ser flexibles. Y ser flexibles significa ir revisando la estrategia, ir rearmándola, ir recorriéndola y apegarnos a ella. Porque quizás por ahí hay gente que no, pero todo muy, muy desordenado. Y a veces, viste, lo desordenado tiene un buen sentido, pero hoy es importante estar pegado a una estrategia o un modo, de una manera, a una meta, ¿no? Y cómo llegar a esa meta. Tal cual. Estuvimos hablando previamente mientras diseñábamos esto y hablábamos que después de esta situación ya no somos los mismos, no vamos a ser los mismos porque esto ha generado un cimbronazo en nosotros y querramos o no, tuvimos que reinventarnos y empezar a actuar y hacer cosas nuevas y ver cómo sobrellevar la situación. Pero sí, ya generó un impacto, ya no somos los mismos. Y después de esto, sí, nos planteamos con la estrategia, vamos a mejorar eso nuevo que somos. Entonces así vamos a ir cuidando más nuestro trabajo. Y hablando de en los ambientes de trabajo, ya que volvimos ahora en muchas actividades, como decíamos recién, ya la gente se está de a poco incorporando. Tenemos también que tener una impecabilidad de nuestras palabras, porque si estamos emocionalmente afectados o susceptibles, eso se traduce a través del lenguaje y nosotros tenemos que ser plenamente conscientes de que creamos situaciones o realidades a través de una cosa de mucho peso. Entonces está bueno que pensemos en esto. Otro tema es que cuando estamos así susceptibles, tendemos a tomarnos las cosas de manera personal. ¿Por qué? Porque es como que parece que todos los dardos vienen hacia mí. Entonces, esto no tiene que ser así. Yo tengo que tener una apertura para escuchar el feedback del otro. A ver, cuando nos dicen que nos quieren hacer una crítica constructiva, las críticas no son constructivas. Vamos a pasar por ese lado. Pero sí, cuando alguien realmente te quiere dar un feedback sobre una devolución con la intención de poder ayudarte a mejorar tu estar siendo, exactamente ahí uno tiene que abrirse porque hay margen donde nosotros podemos crecer, podemos evolucionar, podemos aprender cosas nuevas o mejorar algunos aspectos que por una cuestión de ceguera no estamos viendo, que a lo mejor estamos fallando en algo. Y esas fallas que parecen imperceptibles y en el grupo, en el equipo de trabajo, a la larga afectan el rendimiento. Entonces nos tenemos que tener cuidado en cuanto a esto de no tomarnos las cosas de manera personal y abrirnos al feedback. Otro tema son las suposiciones. Nosotros en las relaciones interpersonales y más en los grupos grandes tendemos a hacer suposiciones. Entonces, una propuesta diferente que los ayude a mantener un clima laboral que sea realmente productivo es abrirse y permitirle, no solamente abrirse uno, sino permitirle al otro que pueda expresarse con total libertad y nosotros no hacer juicios sobre la otra persona. Así,
cuando hay una apertura de ambas partes, podemos diferir tal vez en algunos conceptos, pero de esos conceptos podemos aprender y de aquellos conceptos en que sí coincidimos podemos potenciarnos. Y en cuanto a la actividad individual de cada uno, en cuanto a conservar el trabajo, nosotros podemos hacer más de lo que se nos pida, como decía Gustavo al comienzo. Hoy necesitamos no solamente hacer lo suficiente, lo que alcanza, sino hacer totalmente lo necesario, porque el trabajo, más allá del ingreso mensual, el trabajo nos devuelve esa sensación de que somos capaces, nos fortalece la autoestima, la confianza en nosotros. Por eso es un bien muy preciado que debemos cuidar, y si lo tenemos, reforzar ese lugar que tenemos, ser agradecidos con ese espacio que tenemos, y también a través de estas devoluciones entre los mismos compañeros, poder crecer como un equipo de trabajo. Y cuando nosotros crecemos como equipos de trabajo, eso tiene su repercusión positiva en el resultado de la empresa, del comercio, del súper chiquito, no importa. Lo importante es que todos juntos, dentro del mismo equipo de trabajo, tiren el carro en la misma dirección. Así es, el complemento de lo que vos acabas de decir, y más vulgarmente conocido como ponerse la camiseta, ¿no? Ponerse la camiseta de lo que estoy haciendo en la empresa, en algo particular, en una empresa familiar, en donde fuere. Y aquí hay un término también interesante para analizar, y se llama proactividad. Hay muchos términos, ¿no? Pero la proactividad es estar abierto al cambio que se viene. Cuando uno está abierto al cambio que se viene, uno escucha, ve, observa, hoy está todo muy cerca la información, y uno dice, y bueno, si no me abro al cambio y el cambio me pasa por arriba y se ve un féretro más de este cambio, ¿no? Entonces, ser proactivo significa tener una amplitud de criterio muy importante y que me distingue, como decíamos, con el tema de la empleabilidad, frente a los potenciales, entre comillas, competidores en el ámbito laboral. La proactividad no solamente aplicada al ámbito laboral, que es el tema que estamos tocando en esta charla, sino en todos los aspectos de la vida nos ayuda y mucho, ¿no? Vos lo decías recién, la empatía, otra palabra muy interesante para analizar, la sinergia, el feedback, la retroalimentación. ¿Qué es sinergia? Es sumar 1 más 1, 3. ¿Qué es empatía? Es escuchar al otro, es saber escuchar, es el sentido mismo de la comunicación. Todas estas herramientas que vamos aprendiendo en la medida que vamos recorriendo, nos van ayudando, nos van flexibilizando, nos van caminos dentro de la misma organización. Independientemente, como bien vos decías, Lorena, del puesto que ocupemos en la organización, ya seamos líderes, gerentes, directores, ya seamos empleados, es importante que todo esto se tenga en cuenta, ¿no? ¿Qué es la contracara de la proactividad? La reactividad. ¿Qué es la reactividad? Es la influencia de un elemento externo donde a mí todo me cae mal, y todo se me vino, y la culpa la tiene el otro, y la tiene el gobierno, y la tiene un tercero, y yo sobre eso no puedo hacer nada. Y acá viene el término del círculo de influencia. ¿Dónde yo puedo trabajar para salir de la situación actual en donde lamentablemente estamos inmiscuidos? ¿Dónde? Y puedo trabajar en empleabilidad, puedo ser empático, puedo ser proactivo, porque cada uno tiene nuestras genes y tenemos nuestra personalidad, y estamos muy sensibilizados por lo que nos pasa. Estamos muy sensibilizados y todo hablando y viendo los noticieros y a ver quién tiene la culpa, por qué, que no, que si se ve a cada rato, que viste todo lo que está candente hoy. Y bueno, a ver, eso se vino, está, lamentablemente no va a volver atrás. Después de esto nada será igual, esto va a ser una bisagra, sin dudas que va a ser una bisagra.
y dentro de esta bisagra, en este tránsito turbulento, tenemos que evolucionar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer nosotros desde adentro, charlando, informándonos. Hoy ponemos el Google, buscamos toda la información necesaria, comunicamos con nuestros compañeros, pero necesitamos tener empatía, necesitamos ser proactivos, necesitamos estar abiertos al cambio, estar preparados para lograr a través de esa estrategia nuestra meta, que será el destino final, de conservar el trabajo, no solo eso, sino ser muy competitivo, si puede decirse la palabra, en el nuevo mercado laboral que se viene. Ese mercado laboral que se viene es muy rápido, es muy ágil, ya está, quizás nos cueste a nosotros aceptarlo, pero ya lo tenemos y no va a volver atrás. Entonces, desde nuestro círculo de influencia podemos hacer muchísimas cosas, muchas cosas, pero necesitamos ser flexibles, necesitamos ser empáticos, necesitamos escuchar al otro. No siempre nosotros tenemos la razón, intercambiar información y evolucionar de la mejor manera posible para que este cambio no nos golpee como ya nos está golpeando y que salgamos de la mejor forma posible. Esto que nos está pasando en este momento, en algún momento las aguas van a volver a estar un poquito más calmas, ¿no? Pero ya necesitamos cambiar. Y esto es un poco la idea de estas charlas, de este curso que hemos preparado y que vamos todos los días también agregándole cosas, porque es muy dinámico y el cambio es muy violento, muy rápido. ¿Lore? Sí, quería invitarlo antes de que terminemos porque tenemos algunas cositas más que compartirles, que si quieren hacer alguna pregunta, la escriban, las vamos a ir leyendo y bueno, con gusto las vamos a responder. Me quedé con algo que hablabas, que decías de la comunicación entre los compañeros, en ser proactivos y no ser reactivos. Bueno, eso también involucra lo que es el área comunicacional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros en toda esta transformación también hay una transformación prácticamente obligada. Tenemos que, porque, a ver, no nos queda otra, y en buena hora sí nos ayuda a ser mejores, pero no nos queda otra que pulir nuestras maneras, nuestras formas. Y cuando hablamos de eso, hablamos, por ejemplo, en el área de la comunicación. Necesitamos ser asertivos a la hora de comunicarnos. Pero ¿qué significa ser asertivos? Significa expresarnos con seguridad sin tener que manejar, por ejemplo, una actitud pasiva, agresiva o incluso manipuladora, ¿sí? Entonces nosotros debemos saber hacer los pedidos de una manera correcta para que no se interrumpa este fluir en la comunicación. Debemos, como decíamos recién de las promesas, cuando yo hago una oferta, y cuando hago una oferta no me refiero al producto, sino simplemente en decirte que sí a tu pedido de a lo mejor tener determinada reunión a tal hora, realmente saber a qué hora, cómo, cuándo y comprometerme con eso para no fallarte y sobre todo para no fallarme, que eso va a respaldar mi comportamiento dentro de lo que es la organización, o lo mismo con la entrega de trabajos dentro de lo que es la misma empresa. Y en cuanto a las condiciones de satisfacción, a lo mejor si nosotros hacemos un pedido, la otra persona acepta ese pedido y empieza a trabajar para que el fluir operativo, lo vamos a decir así, vaya bien, pero a veces hay interferencias. Entonces, si las condiciones de satisfacción se ven afectadas, yo tengo que fijarme qué grieta yo tengo en esta comunicación dentro del circuito organizacional u operativo de la empresa, del negocio, del comercio donde me estoy desenvolviendo. Yo tengo que mejorar para cada vez ir reduciendo esas pequeñas fallas que a la hora de evaluar mi comportamiento van a ser consideradas. Y van a ser consideradas positivamente si yo cada vez soy más hábil a la hora de comunicarme. Como decías recién, el saber escuchar. ¿Y el saber escuchar para qué? Para responder a las necesidades del otro
sin descuidar mis propios intereses. Entonces eso es muy importante, donde no se vean comprometidos mis valores y mis principios. Entonces siempre hablamos de mantener una armonía organizacional, pero dentro de una estructura que está viviendo en un permanente cambio. Ahora, si el cambio antes nos molestaba, ahora tenemos que aprender a vivir en un cambio constante. Gustavo, un segundito, acá alguien está preguntando algo. Cuando esto dice, hola, buenas noches, Ceci Genaro. Hola, buenas noches. Cuando esto termine, como bien decía Gustavo, muchas organizaciones van a tener que reinventarse. Bueno, es un comentario, sí, tal cual. No sé si vos le querés responder algo, yo coincido totalmente. Es verdad, es algo que está acentuando un poco, un resumen un poquito de lo que estamos comentando, ¿no? Muchas organizaciones van a tener que reinventarse. Nosotros mismos tenemos que, en este camino, tenemos que reinventarnos todo el tiempo, tenemos que ser dinámicos, no nos podemos quedar, ¿no? Y eso me parece que es la parte positiva de la crisis que tenemos que empezar a encontrar, porque esto se nos vino y estas cosas quizás si no sucedían y las empresas seguían y seguíamos nosotros en nuestro estado de confort, y esto nos obliga de alguna manera a reinventarnos todo el tiempo, ¿no? A ser dinámicos, estar todo el día pegados, leer, adaptarnos, ser flexibles, es fundamental, ¿no? Puedo hablar del ámbito de la comunicación, desde el ámbito que se nos ocurra, necesitamos reinventarnos todo el tiempo. Ahí, perdón. Sí. Ahí Ceci dice Sí, sobre las reuniones, por ejemplo, en nuevas plataformas, y sí, totalmente, si esto no hubiera pasado, no lo hubiéramos tomado con tanto ritmo como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo. Sin duda. Una palabra, ahí veo otro comentario, ¿no? Y el tema de generar más ganancias. La productividad. Hay tantas cosas para poder charlar que no nos alcanza los tiempos y a lo mejor habría que dividir el curso en distintas ramas. Pero eso es un poco lo que significa productividad. ¿Qué se mide o qué se hace ya de un tiempo que se mide, ¿no? ¿Qué es la productividad? Y por ahí es difícil que la gente entienda qué significa la productividad. Nosotros todo el tiempo en la organización estamos tratando de encontrarle o entregarle herramientas a la gente para que sean protagonistas del cambio, porque cada uno de nosotros debemos ser protagonistas de nuestro propio destino o del cambio. ¿Cuáles herramientas? Hay un montón, y en distintos ámbitos, por ejemplo en el ámbito automotriz o la industrial, y uno habla de Toyota, y Toyota es el gestor o el mentor de distintos métodos de estos japoneses que fueron tan golpeados que ¿cómo surgieron? Y hablamos del Kaizen, y se escucha hablar Kaizen, ¿y qué será Kaizen? Y se habla de palabras difíciles, y se habla de las 5S, y se habla de Just in Time, de un montón de cosas. Todas esas herramientas nos ayudan sin dudas a transformar de nuestro propio destino. Rápido, ¿no? ¿Qué es Kaizen? Kaizen es un cambio bueno, es algo que se viene, es un término oriental, es algo que lo podemos hacer con pocos recursos, o sea, lo podemos aplicar en cualquier lugar, en una oficina, en una empresa industrial, en una empresa periodística, en lo que se te ocurra, y es algo que surge de nuestra inventiva, de generarnos, de todo el tiempo estar reinventándonos, porque sabemos nadie mejor que el que está todo el día en contacto con el trabajo, con la situación, sabe cómo mejorar, pero muchas veces no lo hacemos. Y estas situaciones nos están poniendo en la situación especial de tener que hacer. Kaizen, cambio bueno, tenemos que hacerlo, abrir para hacer un curso, una charla completa. 5S lo tenemos que hacer todo el tiempo en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra familia, en lo que fuere. ¿Qué es lo que es seguridad, limpieza y seguridad? Así muy rápidamente, ¿no? Son todos herramientas orientales, como yo bien te decía, y que ayudan al cambio. O sea, ¿qué se pretende con esta charla? Encontrar, ir tirando herramientas a cada una de las personas para que le vayan empezando a lo mejor a decir, pero esta persona habla de tal y cual cosa, y vos vas y googleás y todo el tiempo encontrás y lo aplicás y es seguro,
y no es oneroso, porque todo el mundo, lo primero que ponemos nosotros en esta situación, uy, pero ¿cuánto me saldrá el precio? ¿Viste? ¿Cuánto sale esto? Y esto cuesta muy poco si tenemos proactividad, si tenemos amplitud de criterios, y si nos adaptamos, y si diseñamos esa estrategia donde queremos ir, y pasa todo por nosotros, y tenemos que ser consecuentes, por supuesto, ¿no? Estar abiertos, escuchar, todo lo que estuvimos dialogando en esta charla, ¿no, Lorena? Sí, sí, tal cual. Tenemos que tener esa apertura al aprendizaje continuo y también tener este concepto de que nosotros no somos, a ver, menos porque tal vez no sabemos alguna cosa. Siempre hay alguien que sabe más que yo y hay alguien que sabe menos que yo, y lo importante de todo esto es tener la actitud de estar abierto y también de complementarnos. Recién vos nombrabas de que son términos nuevos. Bueno, voy a contar algo de cuando nosotros nos conocimos, Gustavo, antes de que yo entrara a colaborar con ustedes en la radio. Un día nos encontramos en el cajero automático, que tuvimos un rato largo, y cuando nos encontramos hablando, quiero contar esto por una cuestión de apertura. Yo hablaba desde el coaching ontológico, de todo esto que significa abrir posibilidades en distintos ámbitos, y Gustavo lo hablaba desde su profesión y desde la mirada de negocios, y pueden tener nombres diferentes, pero el significado es lo mismo, y más allá de lo mismo, sobre todo lo que hay que ver, que nos lleva a una instancia superior, a una evolución de miembros, de personas, de organizaciones, y ese es el mejor sentido que todos debemos tener en la vida: tratar de subir a un nivel superior, tratar de avanzar, tratar de aprender. Creo que sí, es lo que nos queda, ¿no? Ser proactivos, estar abiertos al cambio, imaginarnos que nada será igual, y es el camino por donde debemos ir. No somos nosotros, no hacemos magia, o sea, a ver, tampoco futurismo, ni tenemos la bola de cristal. Pero creo que es el camino, ¿no? No hay muchas cosas más para agregar. Y hay algo que, bueno, existe alusión al precio, que a veces la gente se cierra enseguida porque tiene miedo al precio, y ni siquiera buscamos la alternativa ni la posibilidad, ni siquiera abrimos la conversación, y la pregunta o la inquietud que dejo es: ¿qué precio estás dispuesto a pagar al hacer esto de quedarte ahí en el estancamiento, de no moverte? Entonces ese es un precio mucho más caro. Busquemos la forma, tengamos estas habilidades comunicacionales para estar más cerca, para generar apertura y para ser catalizadores de un cambio positivo. Así es. Bueno, el Gustavo. precio es el camino hacia donde llegamos. Es a donde llegamos, ¿no? Es ser útil, es aportar algo, es lograr mejorar, y estamos convencidos que toda crisis tiene una posibilidad, una potencial enorme para poder salir fortalecidos y seguir creciendo, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos en esta propuesta, y bueno, si estás de acuerdo, seguimos trabajando en la propuesta más grande para poder después llevarles un curso realmente completo a quienes quieran evolucionar en sus ámbitos laborales. Y bueno, también podemos, si estás dispuesto, a generar nuevos encuentros de este tipo para ir dando ayuditas en el estar siendo de todos los días. De mi parte, muchísimas gracias, Gustavo. Sí. Gracias, Lorena, la verdad que para mí ha sido un placer. A mí también esto me agarró bastante de sorpresa, porque veo que los chicos, viste, que todo el mundo está con el Zoom, con las videoconferencias y con todo esto, y la verdad que eso es algo que llegó para quedarse. Eso, a ver, otro de los cambios, llegó para quedarse, y bueno, la verdad que me gusta mucho. Hay distintos aspectos y ámbitos, y te agradezco tu amplitud, la invitación que me hiciste en algún momento, y la insistencia, porque a veces uno, viste, por la vorágine del tiempo, de los días, deja pasar, pasa, y algún día teníamos que por lo menos ponernos y presentarnos en sociedad. Espero que hayamos sido bastante prácticos en las palabras, en la terminología de las palabras, porque a veces hay gente, viste, que no entiende,
y que estamos dispuestos a ayudar, a colaborar, a participar, a hacer otras charlas, a lo que sea necesario. El feedback, el enorme feedback que genera esto, seguramente nos indicará hacia dónde vamos y a dónde debemos ir para una próxima charla que ojalá sea pronto, ¿no? Mira, le vamos a dejar a las personas que nos están viendo ahora y a los que nos ven después cuando esto quede grabado, que les propongo que escriban abajo, no sé si vos estás transmitiendo en Facebook también, Gustavo. Bien, que nos escriban abajo de nuestras publicaciones las preguntas que quieren que quieren que les respondamos o temas que quieren que tratemos en un futuro encuentro y nosotros con gusto lo vamos a elaborar y vamos a tratar de darle lo mejor. Buenísimo. Bueno. Es como, viste, cuando vos das está el papelito para que lo llenes. Eso es lo que estás presentando vos, ¿no? Tal cual, tal cual. Porque, como decíamos, las demandas hoy son diferentes, entonces está bueno que tenemos la apertura de conocer qué es lo que están necesitando para poder llevar algo más puntual a sus necesidades y poder satisfacerlas. Así queda un poco batería, un poco señal. Lore, esas informaciones que vos decías, ojalá, me parece que fue bastante participativo y en un próximo, más o menos, un resumen de lo y poder ya armar a futuro la nueva charla o curso o como se le quiera llamar. Así es. Generando posibilidades, como siempre digo yo. Así es. Bueno, un gusto, Lore. Bueno, muy contento por esto, por haber podido hacer esto. Y bueno, nos reencontrando, ¿no? Así es. Un saludo a todos y gracias, gracias, gracias. Nos vemos en un próximo encuentro, ¿sí? Chao, chao. Así es. Gracias. Chao, chao.